Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del Viceministerio de Desarrollo Empresarial y la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, damos una cordial bienvenida a la socialización y actualización de normas de información financiera para el desarrollo empresarial. Antes de dar inicio, agradecemos poner sus celulares en modo silencio o vibración para que no interfieran el desarrollo normal del programa. Saludamos a los señores conferencistas, invitados especiales y a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento. La Dirección de Regulación, en cabeza de su directora, la doctora Natalia García, da la bienvenida a los presentes, deseando que esta jornada se constituya en un aporte para cada uno de ustedes en sus labores empresariales y profesionales, para lo cual se dispuso que este evento de socialización cuente con la participación directa de los señores consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de normalización, quienes tienen a su cargo las recomendaciones normativas que se presentarán a continuación. Ahora bien, por razones de último momento de la agenda de los consejeros, iniciaremos con la presentación sobre la propuesta de compilación y actualización de las normas de aseguramiento y derogatoria integral del decreto 2649 de 1993, a cargo del doctor Luis Henry Moya, propuesta que es objeto de proyecto normativo que se tramita para su expedición este año. Acto seguido, continuaremos con la presentación 10 años de la Ley 1314 de 2009, a cargo del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Wilmar Franco. Posteriormente, el consejero Leonardo Barón del Consejo Técnico de la Contaduría Pública presentará la propuesta de compilación y actualización de las normas internacionales de información financiera, la cual igualmente fue recomendada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y es objeto de proyecto normativo que se tramita para su expedición este año. Culminada la intervención del consejero Leonardo, tendremos un receso de media hora y una vez retornemos se continuará con la intervención del doctor Jorge Gil, presidente del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera y del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y de Auditoría de Argentina, con la conferencia sobre arrendamientos financieros, una visión gerencial desde el estándar internacional y CINIF 23, reconocimiento y medición del impuesto a la renta corriente y diferido cuando existe incertidumbre en su tratamiento. Luego, proseguiremos con la intervención del doctor Daniel Sarmiento, consultor del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad e Información, quien nos hablará sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la información corporativa. Concluiremos el evento con el anuncio sobre la próxima propuesta en producción de herramienta web de consulta de las normas de información financiera a cargo de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De esta manera, reiteramos la bienvenida a todos los asistentes a esta jornada y el agradecimiento a los señores conferencistas por su disposición para acompañarnos el día de hoy. Y procederemos a dar inicio a la agenda entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. Los invitamos a ponerse de pie. Mortal, es un goce dolor.
Pueden tomar asiento. Iniciamos el ciclo de conferencias con la presentación de la propuesta de compilación y actualización de las normas de aseguramiento y derogatoria integral del decreto 2649 de 1993, a cargo del consejero Luis Henry Moya. El consejero Luis Henry Moya es contador público, especialista en auditoría internacional, revisoría fiscal y estándares internacionales de información financiera, con más de 20 años de experiencia en firmas multinacionales de auditoría y consultoría. En el campo docente se ha desempeñado como profesor de pregrado y posgrado en reconocidas universidades en áreas de auditoría, revisoría fiscal, normas internacionales de auditoría, normas internacionales de información financiera. Es conferencista y autor del libro Manual de Políticas Contables para Pymes, editado por Legis Editores S.A. Actualmente es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Le damos paso al doctor Moya. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer al Ministerio la convocatoria a este evento. Para nosotros como Consejo Técnico de la Contaduría realmente es grato poder compartir con ustedes este tipo de normas y la actualización correspondiente. El último evento lo habíamos hecho en el año 2017 y creo que es importante que conozcamos cuáles son los cambios normativos que se originarían a partir del 1 de enero del año 2020. En esta primera parte vamos a comentar los cambios que se originarían en lo que tiene que ver con las normas internacionales de auditoría y normas de aseguramiento. Iniciamos con la regulación actual y en este caso vamos a encontrar un anexo adicional para el decreto 2420. Esto significa que este anexo 6 corresponde a la derogatoria total del decreto 2649. Este fue un trabajo que desarrollamos por más de un año, en el cual se recibieron más de 38 comentarios, se hicieron varias mesas de trabajo con algunas superintendencias, principalmente con la Superintendencia de Sociedades y por supuesto el área de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y después de ese proceso de discusión se llegó a una conclusión y es el decreto 2649 queda derogado. Recuerden que teníamos una derogatoria tácita en el decreto 2496, ahora tenemos una derogatoria explícita en este decreto. Razón por la cual, al hacer el análisis de cada uno de los artículos que contenía el decreto 2649, se llegó a la conclusión de que quedan vigentes 4 artículos. Y esos 4 artículos son los que hacen parte integral de este nuevo anexo, del anexo número 6. Y esos 4 artículos son el artículo 29, que tiene que ver con estados financieros extraordinarios. En los nuevos marcos normativos el concepto de estados financieros extraordinarios no se encuentra. Se encuentra el de estados financieros de propósito general, el conjunto de estados financieros intermedios, pero estados financieros de propósito extraordinario no, y este fue un requerimiento prácticamente de la Superintendencia de Sociedades para cuando hay procesos de liquidación oficial, razón por la cual este artículo queda vigente. El segundo artículo es el artículo 56, que tiene que ver con asientos contables. Pues obviamente en la regulación no existe un requerimiento específico de las características que debe guardar un asiento contable, razón por la cual queda vigente. El artículo 57 tiene que ver con las aseveraciones de los estados financieros. Digamos que en el tema de auditoría las aseveraciones están contenidas en la NIA 315. Sin embargo, en el tema contable no hay un requerimiento expreso de cuáles son las aseveraciones que el preparador de la información tiene que considerar. Razón por la cual quedó exactamente igual el artículo 56 de aseveraciones. Y finalmente el artículo 77, que tiene que ver con pensiones de jubilación. Este artículo fue un requerimiento directamente del Ministerio de Hacienda por los lastres que se originan todavía en lo que tiene que ver con pensiones de jubilación en el tema fiscal. Entonces, digamos que el Ministerio de Hacienda invocó algunos requerimientos específicos, normativos, legales,
y por esa razón queda vigente el artículo 77. Y queda el título tercero, todo lo que tiene que ver con documentación, cómo se llevan los libros de contabilidad, cómo se llevan los soportes, el registro, la permanencia, el tiempo de disposición y demás, eso se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo hasta que el Consejo Técnico, que en este momento lo está liderando Leonardo, con la Superintendencia de Sociedades, está en el tema de gestión documental y digamos que es un proyecto que viene avanzando y en el momento en que se tenga este proceso de discusión pública del tema de documentación y actualización, pues muy seguramente ese título tercero que está contenido en el anexo número 6, por supuesto quedará sin vigencia. Eso es lo que tiene que ver con el decreto 2649. Creo que con esto cerramos el ciclo del marco normativo anterior y creo que estamos esperando o tenemos varias expectativas allí. Una de ellas es que se cierre finalmente, porque cuando uno va a ciudades intermedias, incluso en algunos casos aquí en Bogotá, todavía hay empresas que siguen aplicando el decreto 2649. Entonces vamos a ver con este tema que queda ya expresamente derogado, qué sucedería con los marcos de información financiera y si este elemento le daría un impulso para que se sigan aplicando, o más bien, se apliquen los nuevos marcos normativos. El siguiente aspecto tiene que ver específicamente con el anexo número 4 de las normas de aseguramiento de la información. Y en este contexto, el primer cambio tiene que ver con la NIA 701. Recordemos que la NIA 701 fue incorporada en el decreto 2170 y tiene vigencia de aplicación 1 de enero de este año, 2019. Esta NIA 701, en el artículo 5 del decreto 2170, se establecía que los revisores fiscales y auditores externos deben aplicar la NIA 701 a partir del 1 de enero, pero revisores fiscales del grupo número 1 y grupo número 2 con más de 30.000 salarios y más de 200 trabajadores. Y la obligación era 1 de enero del 2019. Ahora, entendiendo 2019 son los estados financieros que se originarían a partir de allí, no con corte 31 de diciembre del 2018. Este tema en particular se recibieron varios comentarios, incluso uno de ellos a través del Ministerio de Comercio, en el cual algunas firmas y contadores independientes hacían mención a que estábamos excediendo las atribuciones como Consejo Técnico de la Contaduría al plantearle que los revisores fiscales del grupo número 2 y entidades que no eran cotizantes del mercado público de valores aplicaran la NIA 701. Este también fue un trabajo que se desarrolló durante más o menos 7 meses. También se hicieron algunas mesas, principalmente con una mesa ad hoc que tiene el Consejo Técnico, que es el Comité de Aseguramiento, que la Secretaría Técnica la ejerce el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Hicimos una serie de encuestas y recopilación de información de otros países en la aplicación de la NIA 701. Esta NIA 701, que no mencioné, hace referencia a las cuestiones clave de auditoría, por sus siglas en inglés CAM, las Key Audit Matter, y digamos que cambia el formato de la presentación del dictamen. Entonces, al cambiar la presentación del dictamen, esta NIA 701 exige que se incorporen las cuestiones clave de auditoría. Y entonces, como mencionaba, inicialmente estaba para grupo 1 y grupo 2 grande. Después de esta discusión y de alguna manera entender las razones de costo-beneficio, de lo dispendioso que se originaría, en el caso nuestro, discutir estas cuestiones clave con las SAS, donde son en algunos casos de un único dueño, pues esto originaba, digamos que un problema práctico en el proceso de la implementación de la NIA 701. Razón por la cual la modificación que trae este decreto es se modifica ese artículo 5 y queda también aquí en el artículo 5, y es que únicamente las cuestiones clave de auditoría de la NIA 701 se aplican para los revisores fiscales, contadores públicos independientes de las entidades del grupo número 1. O sea que ya grupo número 2 no aplicaría, solamente grupo número 1. Pero además, esto en el tema de vigencia, porque esto significa que tendría que aplicarse durante todo este año a las entidades del grupo número 1.
después nuevamente de escuchar los requerimientos, se estableció que la vigencia sería para todas las entidades del grupo número 1, excepto, o más bien, solamente durante el año 2019, aplicaría para entidades que, siendo del grupo número 1, son cotizantes o entidades de interés público. ¿Y qué pasa con las demás entidades del grupo número 1 que no son cotizantes ni entidades de interés público? Eso significa que se da un periodo de transición de 2 años a partir del 1 de enero del año 2020. Con esto esperamos de que se mejore, por supuesto, la calidad de los informes, pero nuestra recomendación, y digamos que eso es parte de este ejercicio durante estos eventos, es, recordemos que no es un tema única y exclusivamente el contador público en calidad de revisor fiscal o auditor externo. Esto hay que involucrar a la administración, y aquí se detectó una falla. Esta norma, cuando salió en el año 2017, modificó la NIA 260, que tiene que ver con comunicaciones con el gobierno corporativo. En esta NIA se indicaba que el auditor externo, en el caso nuestro, revisor fiscal, debería haberle informado a la alta dirección o al comité respectivo de que la norma entraba en vigencia 1 de enero del 2019 y que el modelo del informe cambiaría. En este caso, en la encuesta que realizamos y en la discusión que hicimos en las mesas, el 0% de los contadores hicieron ese ejercicio de, en la planeación, informarle al gobierno corporativo o al máximo órgano de la entidad de que esto cambiaría, porque claro, como es una cuestión clave de auditoría, se incluye en el dictamen y no importa que la entidad lo haya corregido. Eso significa que usted, como revisor fiscal o auditor externo, encuentra una situación importante. Ejemplo, no calcularon el impuesto diferido, no calcularon el deterioro de ciertos activos, y esa situación es importante. El revisor fiscal lo comunica a la entidad y lo incorpora en el dictamen, así la entidad lo haya corregido. Por eso la redacción de una cuestión clave de auditoría difiere de una salvedad y por supuesto tiene unos requerimientos particulares para que el lector de ese dictamen no confunda la cuestión clave de auditoría con una salvedad. Y entonces esto hay que contárselo a la alta dirección, porque claro, ahora cuando leen los dictámenes, alguien dice, no, pero es que yo estoy acostumbrado 25 años, llevo en la entidad, nunca me han emitido un dictamen con un comentario, ahora me colocan el comentario, eso significa que me van a cerrar los créditos en el banco porque van a pensar que es una salvedad. Y noten que allí nos toca hacer un esfuerzo adicional, porque muy seguramente este tema también lo tenemos que compartir con las instituciones que hacen uso de los estados financieros y del dictamen del auditor o del revisor fiscal, para que cuando sea una cuestión clave de auditoría, se entienda que es una cuestión clave de auditoría y que no es una salvedad. Entonces, reiteramos, la cuestión clave de auditoría tiene una redacción particular y por supuesto es diferente a la redacción de una salvedad. Entonces, estos 2 años, lo que se prevé es que efectivamente los contadores públicos hagamos el ejercicio y por lo menos, si no se ha hecho, en la planeación del año 2020 se informe a la alta dirección en qué consiste y cómo se va a estructurar el nuevo dictamen. Esos serían los 2 cambios importantes en la NIA 701. Hay una diferencia con lo que se encuentra o se encontraba en discusión pública. En la discusión pública se había planteado que fueran 3 años, finalmente luego de reunirnos con el ministerio, por algunos requerimientos adicionales, se determinó que 2 años son suficientes. Además que los 2 años se cuentan a partir del 1 de enero del 2020, o sea que sería 2020 y 2021. O sea que esta norma entraría 1 de enero del 2022. El segundo aspecto tiene que ver con las enmiendas. Entonces, este año no tenemos normas nuevas, tenemos solamente enmiendas, y creo que aquí vale la pena resaltar. Recuerden que en nuestro proceso de discusión pública, todos los cambios que se originan entran en vigencia 2 años después. Aquí no hay estos 2 años después, y ya nos lo han preguntado varias veces, y la razón es la siguiente. La razón es que todos los cambios que se originaron son cambios
como enmiendas, mejoramiento. No hubo una norma nueva, razón por la cual no aplican los 2 años. Entonces, desde ese punto de vista, todas estas normas entran en vigencia 1 de enero del año 2020. Este es el panorama de las 47 normas de aseguramiento que tenemos en Colombia, de las cuales las que tenemos resaltadas aquí en amarillo está la primera, que son normas internacionales de auditoría. La segunda tiene que ver con las normas de aseguramiento. Eso significa que en estas 37 normas hay cambios. Y, por supuesto, aquí en las normas de aseguramiento se incorporó el marco conceptual de la norma de aseguramiento y se modificó la ISAE 3000. Tal vez allí es donde va a tener un poco mayor de impacto. No se modificaría para el caso del revisor fiscal, sin embargo, allí haré algunas acotaciones particulares. Dado que hay varios cambios en este proceso también nos llevó a un tema importante, porque este año logramos un elemento adicional que hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio, y es que compilamos ya el anexo número 4. Si ustedes recuerdan anteriormente, las normas de auditoría de aseguramiento estaban irrigadas en 4 decretos. Lo que hicimos este año fue compilar, este anexo quedó aproximadamente 1186 páginas, pero lo interesante es que ya se puede consultar en un solo anexo la totalidad de las normas de auditoría y aseguramiento. O sea que las 47 normas, incluida control de calidad y el código de ética, están incorporadas en el anexo número 4. Solamente un elemento allí que creo que es importante mencionar, y es: en Colombia no hemos adoptado el código de ética estructurado. Eso significa que será un tema que estaremos trabajando en el año 2020, razón por la cual, si ustedes hacen un comparativo entre la versión que tenemos en Colombia y la versión que tiene IFAC publicada, probablemente encuentran algunas diferencias respecto al código de ética. Por eso nuestra recomendación es, como esto está abierto, a veces uno consulta directamente las normas emitidas por IFAC, lo importante sería consultar directamente el decreto. Estas son las 8 modificaciones que se presentan para enmiendas de las normas de aseguramiento. Se modifica la NIA 250, la NIA 720, la NIA 800, 805, 810, la ISAE 3000, se incorpora y se modifica el marco de aseguramiento y finalmente el tratamiento de información a revelar en la auditoría. Entonces, si nosotros observamos, miren que IFAC va a la par con algunos elementos de lo que hace IASBI, y en este cambio importante incluye el tema de revelación de información. Este último punto del tratamiento de información a revelar modifica aproximadamente 15 normas. Entonces, en este caso en particular, voy a presentar los cambios más importantes de estas normas. Voy a arrancar por el último, el tratamiento de información a revelar. Este es un tema de concordancia donde incorpora la revelación de información. Entonces, en algunos casos, el auditor, en nuestro caso el revisor fiscal, va a tener que evaluar la información que tiene revelada. ¿Cuáles son los cambios importantes allí? Que la información a revelar no es solamente la que está contenida en las notas a los estados financieros y en el cuerpo de los estados financieros. Lo que dice la norma es que pueden haber, por ejemplo, en el caso nuestro, informes de gestión, informes de riesgos, informes a entidades de inspección, vigilancia y control, donde la administración de la entidad esté realizando cierto tipo de revelación de información, razón por la cual el auditor va a tener que revisarla. Pero lo más importante allí es que hace parte integral de la evaluación de riesgo o de valoración de riesgo significativo. Entonces, lo que le plantea este cambio es: señor auditor o señor revisor fiscal, cuando inicie su proceso de auditoría, pídale a la entidad las diferentes revelaciones. Y eso originaría un punto de partida para saber si la información está adecuadamente revelada o no, o si existen riesgos de incorrección material debidos a esa revelación. Porque aquí hay un elemento adicional. Hoy, un auditor o un revisor fiscal puede calificar un dictamen por revelación inadecuada. O sea, si el revisor fiscal va y toma el manual de políticas contables de la entidad y verifica las revelaciones y hay incongruencia, no está revelado todo lo que tiene que estar revelado, podría incorporarlo como una
salvedad por inadecuada revelación. Entonces, las normas que fueron modificadas son 15, como mencionaba anteriormente. Está la NIA 200, 210, 240, 260, 300, 315, 320, 330, 450, 700, 540, 580, 705, 800 y 805. Todas estas normas fueron modificadas por el tema de revelación. Ahora, resalté estos dos temas en particular, porque incorporó aquí en la NIA 240 que si, por ejemplo, la entidad no revela o hace revelación que es un poco compleja o en extensión, lo que está buscando es probablemente que haya un riesgo de fraude al incorporar información que esté desviando la atención del auditor. Y en la NIA 315, el tema de evaluación de riesgos, el que mencionaba anteriormente. Yo tengo que tener como punto de partida aquellos requerimientos de revelación para saber si hay incorrección material. El segundo aspecto tiene que ver con la ISAE 3000. Esta ISAE 3000 aplica para el revisor fiscal. Recuerden que ese sí aplica para grupo número 1 y grupo número 2 con más de 30,000 salarios, más de 200 trabajadores. Entonces, en este caso en particular, por supuesto, mantiene la definición de un encargo de aseguramiento. Aquí simplemente recordemos que un encargo de aseguramiento tiene un tema tripartito, donde está el preparador, está el auditor y está el usuario. Y en el caso concreto de la norma, lo que hizo fue cambiar a dos dimensiones. La primera dimensión no existía en la ISAE 3000 anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que esta clasificación de dos dimensiones es que esta norma le sirve o le permite al auditor externo y por supuesto al revisor fiscal tener un encargo de seguridad razonable o un encargo como seguridad limitada y un encargo de constatación o un encargo consistente en un informe directo. Entonces, sí, y creo que hay algunos comentarios, está revisando este tema y nosotros no hemos incorporado un tema específico de lo que tiene que hacer el revisor fiscal en Colombia. Y en este caso en particular, el revisor fiscal en Colombia solamente puede aplicar encargo de seguridad razonable con seguridad positiva. Eso significa que el encargo de seguridad limitada, el encargo de constatación y el encargo de informe directo no puede ser utilizado por el revisor fiscal. Estos tres tipos de encargos los podría utilizar cualquier auditor externo que le contraten para hacer un trabajo. Por ejemplo, si lo contratan para hacer una revisión de un informe de gestión o un informe de sostenibilidad, allí podría utilizar el informe de seguridad limitada o un encargo de constatación o un encargo de informe directo. Sobre este tema en particular, lo que hemos hecho en el Consejo Técnico de la Contaduría es expedir algunas directrices a través de conceptos diciendo el revisor fiscal solamente puede utilizar seguridad razonable, o sea, seguridad alta pero no absoluta. No puede utilizar las demás. Y siempre tiene que utilizar seguridad positiva. ¿Qué es un tema de seguridad positiva? Cuando en el dictamen decimos, en mi opinión, el estado financiero adjunto, o en mi opinión, el sistema de control interno presenta, eso es una redacción de seguridad positiva. ¿Cuál sería una seguridad negativa que lo pudiese utilizar en una seguridad limitada? Es cuando el auditor dice, nada llamó mi atención que me hiciese considerar que el estado financiero adjunto contiene errores materiales. Eso sería una redacción de seguridad negativa. Esa seguridad negativa no la puede utilizar el revisor fiscal. Razón por la cual aquí se pueden generar algunos temas que muy seguramente ustedes han utilizado, y es que hemos dicho que el revisor fiscal podría utilizar las normas de revisión de la 2400 y 2410, y esas normas de revisión, que son estados financieros intermedios, es seguridad moderada con seguridad negativa. Lo que hemos dicho en el Consejo es, utilícela, pero muy seguramente tiene que modificar la redacción de la opinión. Entonces, desde ese punto de vista, en este tema en particular de la ISAE 3000, mencionaba inicialmente, no hay cambio para efectos del revisor fiscal, porque el revisor fiscal sigue haciendo su ejercicio para determinar la auditoría del control interno. Que eso es lo que hace, establece aquí, este es el de seguridad razonable y este es el de seguridad limitada. En el caso de
el revisor fiscal, que mencionaba que no puede utilizar el tema de constatación, lo utiliza es para evaluar el sistema de control interno. Y eso es lo que se determina el subyacente, o sea que esa fue otra palabra que incorporó en auditoría, en la ISAE 3000. El subyacente es la materia objeto de auditoría. En el caso del revisor fiscal, el subyacente será el sistema de control interno. Y finalmente, en este tema del encargo de constatación, es un elemento nuevo que le da como herramienta a los auditores independientes para que en el caso de que los contraten pudiesen desarrollar un trabajo, como mencionaba, en un tema de informe de gestión, en un tema de sostenibilidad e inclusive en un tema de cumplimiento normativo. Aquí la condición particular es que este encargo de constatación lo hace un profesional independiente al ejerciente. Eso significa que una de las razones por las cuales no la puede utilizar el revisor fiscal es porque lo hace un tercero y en un informe de constatación, inclusive a veces ese tercero hace parte integral de la preparación o de la evaluación. Y entonces esto tendría un problema de independencia. Por esa razón, este informe de constatación no podría ser utilizado para el ejercicio del revisor fiscal. Esos son los grandes cambios que ustedes van a encontrar en las normas de auditoría y aseguramiento. Las demás, pues hemos considerado que son de menor importancia porque lo que cambia es el formato. Entonces, cuando mencioné la NIA 705, la 710, la 720, realmente cambia el formato porque se incorpora el tema de las cuestiones clave de auditoría. O sea que la cuestión clave de auditoría, para cerrar, no es únicamente en el dictamen del revisor fiscal o del auditor externo sobre estados financieros. Podría ser sobre una cuenta o sobre un solo estado financiero. Entonces allí también podrían haber cuestiones clave de auditoría. Y un elemento adicional que me estaba quedando por fuera. En esta norma exige el tema de la evaluación del negocio en marcha. O sea que ahora en el dictamen hay que hacer referencia a que la auditoría se hizo considerando la hipótesis de negocio en marcha. Allí tal vez que es importante resaltar que esa evaluación no la hace de forma independiente el contador público, sino que la administración tuvo que haber preparado un informe diciendo que hizo evaluación de hipótesis de negocio en marcha para que el auditor, o en este caso el revisor fiscal, pueda evaluar ese informe y determine que efectivamente la hipótesis de negocio en marcha continúa y no tiene ningún efecto a la hora de la emisión del dictamen. Esos son los temas más importantes que ustedes van a encontrar a partir del 1 de enero del 2020. El decreto esperamos que salga en el mes de diciembre y lo que nos estamos en este momento es anticipándonos un poco a contarles en qué consisten esos cambios. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, muchísimas gracias al doctor Henry Moya por esta gran presentación. Nuestra segunda conferencia está a cargo del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el doctor Wilmar Franco Franco, quien hablará sobre los 10 años de la Ley 1314 de 2009. El doctor Wilmar Franco es actualmente presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ha sido gerente de Baker Tilly Colombia en el área de consultoría, normas internacionales de información financiera. Trabajó en áreas de crédito, auditoría y mesa de dinero en el Instituto de Fomento Industrial y como editor de obras contables y fiscales en Legis Editores. Ha sido profesor en cursos de pregrado y posgrado durante más de 20 años. Es autor de los libros El ABC de las normas internacionales financieras y guía para la aplicación por primera vez de las normas internacionales financieras. Es contador público de la Universidad Javeriana y especialista en sistemas de control organizacional y de gestión de la Universidad de los Andes. Cuenta además con certificación internacional de la Asociación de Contadores Públicos colegiados en normas internacionales de información financiera y normas de aseguramiento. Le damos la bienvenida al doctor Franco.
no sin antes recordarles que pegado, unido al cronograma, está el formato de preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas y, si el tiempo lo permite, serán respuestas de inmediato por el conferencista, o de lo contrario, serán enviadas a sus correos electrónicos. Igualmente, la memoria del evento también será enviada a sus correos electrónicos. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias. Bueno, primero quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí en un día que no es un día normal con todo esto que viene pasando en el país, pero siempre es muy grato poder compartir con todos ustedes estos espacios de reflexión frente a estos temas que son de nuestro interés y que son de gran relevancia para la comunidad contable. Los que deseen, ahí hay un código PQR, si lo pueden leer antes de que yo pase la diapositiva, podrían bajarlo para que conozcan la presentación. Hay una cosa que me han pedido que hable, y es el tema de las realizaciones y los desafíos que tenemos frente a todo este tema de la profesión contable. A veces en Colombia percibimos que como que avanzamos mucho en normas y no avanzamos mucho en otros temas. Entonces, claro, tenemos los estándares internacionales y hay grandes desafíos que a veces no abordamos. Y yo creo que uno de los grandes desafíos hoy es, no es cómo eliminar los marcos técnicos, porque ellos han ayudado muchísimo. Es cómo esos marcos técnicos se pueden adaptar a requerimientos legales de orden superior. Hay muchas cuestiones que no hemos resuelto, que la ley misma no incorpora en ello, y tal vez ahí es donde están los grandes desafíos, porque digamos, muchos dicen, es que ya hicieron convergencia las NIF y las NAI. Creo que ese no es hoy el problema. El problema hoy es más hacia generar capacidades de la profesión contable y resolver asuntos muy sencillos que requieren reformas legales sobre los cuales los contadores no hemos tenido la capacidad de exigir que se hagan. Cuando hablamos de este tema de aseguramiento que estaba hablando el doctor Moya, a mí siempre me llama la atención que queremos resolver el problema del revisor fiscal, que en ese modelo de líneas de defensa que a veces proponen, en los enfoques que proponen a nivel internacional, claramente se habla del aseguramiento interno y del aseguramiento externo. El auditor externo y el revisor fiscal son independientes. Pues hay una discusión si él está dentro de la organización o si está afuera, pero eso es parte de un aseguramiento externo. Entonces queremos resolverlo de afuera sin haber resuelto lo de adentro. Y ahí tenemos una dificultad. Porque lo primero que tenemos que decir es quién lleva contabilidad. Después tendríamos que resolver quién tiene que tener contador, para después decir quién es responsable del control interno y cuándo se requiere una auditoría interna. En ese modelo me estoy refiriendo a todo el aseguramiento interno. A veces pensamos que el aseguramiento, del cual habla el doctor Moya, ese aseguramiento es el aseguramiento interno, no ese es el externo. Y entonces a mí me llama la atención en algunas cosas que he revisado, que a veces no se ha resuelto que una entidad tenga contador cuando ya queremos que tenga revisor fiscal, con una connotación que si le ponemos revisor fiscal pues ya tiene que tener contador. Entonces, para poder entender toda esa visión, pues se requiere mucha capacitación, mucho conocimiento, muchas capacidades, y hay grandes retos que nosotros tenemos que asumir frente a ello. Y cuando me refiero a nosotros, no es solamente el consejo técnico, es la comunidad contable como un todo, ¿sí? Si todos nos unimos, seguramente podemos tener cambios de nuestra profesión. Entonces, les voy a contar algunas cosas en el tiempo que me ha sido asignado para que sea como una reflexión frente a ello. Y voy a empezar con un elemento que es intrínseco al consejo técnico, porque el consejo es el organismo de normalización técnica que recomienda al gobierno nacional las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento que deben regir en el país. La autoridad de regulación, con nuestras recomendaciones, deciden. Aquí estamos en un escenario en el que les estamos contando cuáles han sido las recomendaciones que seguramente se van a ver reflejadas en un decreto. Y esto es muy importante que lo conozcamos. Esto es el artículo 1 de la ley 1314, porque hay una instrucción. Y la instrucción de la ley era: las acciones del Estado se dirigirán hacia la convergencia con mejores prácticas internacionales.
Y por eso hay 3 cosas: normas de contabilidad, normas de información financiera y normas de aseguramiento. Pero yo les quiero decir una cosa: esto es una parte de las áreas de desempeño y de competencia de los contadores públicos. Solo uno mira los estándares internacionales de educación que son obligatorios para los contadores que están adscritos a IFAC, y allá uno encuentra 12 áreas. La NIF y la NAI es muy importante y es necesario tener competencia sobre ello. Pero los contadores públicos deben demostrar competencias en otras áreas. A veces yo veo que nos concentramos demasiado en las NIF, NAI y descuidamos otras áreas. Por ejemplo, los riesgos que están mirando los inversores hoy ya no son riesgos financieros, son riesgos no financieros, temas ambientales, sociales. Y los fondos de inversión están mirando para allá porque hace 10 años la clave eran los riesgos financieros, pero hoy los no financieros. Y eso nos llevaría a ir, por ejemplo, hacia el tema de reportes integrados y no hacia el tema de reportes financieros. Entonces, existe esa instrucción, y esa instrucción pues está complementada con una cosa que tiene la ley 1314, que he tratado de dividir. Y es que allí, en un artículo de la ley, dice qué son las normas de contabilidad o información financiera. Y a mí me llama mucho la atención porque lo que hay ahí es una descripción de lo que era el 2649. Tiene ahí la estructura. Y lo nuevo que tiene es que dice interpretaciones y guías. Las NIF son normas, son interpretaciones y son guías. Luego nosotros ya teníamos normas, ¿no es cierto? Había un conjunto normativo, ¿sí? Eso es lo que define la ley 1314 respecto de lo que son las normas de contabilidad de información financiera. El Consejo recibe una instrucción clara que debe trabajar hacia la convergencia con estándares de aceptación mundial. Y pues como esa es la función y el rol que tiene el Consejo, recomendar y dar orientación, pues en eso trabaja, y por eso es que derivado de ese trabajo aparece esto. A veces uno lo compara con el 2649 del que hablaba el doctor Moya, que van a quedar 3 artículos más las normas de libros. Pero claro, este es un mundo muy distinto. Porque en esta estructura se pasa de tener una única norma que aplicaba a todo el mundo, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, grande, mediana, pequeña, a una estructura que reconoce que las entidades son distintas. Distintas fundamentalmente por sus usuarios. No es lo mismo un usuario de una empresa que está en bolsa a la tienda de la esquina o a la microempresa. Y por esa razón es que se proponen 3 marcos distintos, ¿no es cierto? Y ahí están incorporados 2 marcos que son de aceptación mundial. El de las empresas que van a la bolsa de valores, ni plenas, y que aplican la gran mayoría de países en el mundo. Y el de las pymes, que aplica a unos 90 países y que tiene muchas coincidencias con emisores de otros países que no han adoptado las normas de pymes. Pero también allí se incorpora una base simplificada. Ojo, contabilidad de devengo, contabilidad de causación. Porque ahí hay un tema que tampoco hemos resuelto. Porque la contabilidad de devengo, de causación, es una de las contabilidades que pueden existir. Yo creo que nosotros, cuando decimos lleva contabilidad, como que concluimos que es contabilidad de devengo. Pero uno podría decir que si lleva contabilidad, podría ser contabilidad fiscal o contabilidad de caja. Yo he visto en el modelo de Estados Unidos, hay entidades pequeñas, llevan contabilidad de caja. Los impuestos se pagan sobre la caja. Y nosotros a veces despreciamos análisis frente a eso, porque siempre hemos visto es la contabilidad de causación. La contabilidad de un negocio pequeño, y ese es uno de los retos que tenemos, es una contabilidad transaccional. Es de transacciones y generalmente se basa en efectivo, porque la tienda vende en efectivo, ¿sí? Entonces casi que una contabilidad caja, aun cuando se dice que es de causación. Después uno podría tener caja más otras cosas muy sencillas, como inventarios y cuentas por pagar, y sería una contabilidad muy sencilla. Ahí existe un gran reto, porque decimos, lleva contabilidad, ¿cuál contabilidad? ¿Sí? A veces la del devengo nos genera, a pesar de que es simple, en ese modelo 3, pues nos genera ciertas dificultades. Entonces, avanzamos mucho en materia normativa. Entonces, usted hoy le muestran los 3 marcos normativos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Le muestran el marco técnico que se aplica para las empresas en liquidación. Ahí tenemos grandes avances en las normas. Y ahí está metido un estándar de aceptación mundial. Un estándar que permite hacer informes financieros de propósito general y que se supone que aplican las empresas.
Otra será la realidad en la práctica, si realmente los estados financieros están cumpliendo el propósito para el cual están hechas estas normas. Porque a uno le dicen, incluso desde el 2649, porque eso no es que sea nuevo, le dicen los estados financieros deben servir para evaluar la situación financiera de la entidad, medir su rendimiento de desempeño, evaluar la capacidad que tiene de generar flujos de efectivo y evaluar la gestión de los administradores. ¿Será que sí sirven o será que se vuelve más un instrumento de cumplimiento? Ahí existe un gran reto. Lo cierto es que hemos avanzado mucho en este contexto. Ustedes van a ver que ahora a finales de 2018, el doctor Leonardo ahora va a explicar un poco este tema, vamos a tener un nuevo decreto en el que se han hecho unos ajustes y se va a compilar todo ese marco normativo. Esto es todo el tema que ha surgido derivado de la convergencia en Colombia a lo largo de estos años. Pero, ¿cuáles son las realizaciones y los desafíos? Y aclaro que esta no es una lista total, no es una lista exhaustiva, son algunas de las cosas. Primero, avanzamos mucho en materia normativa. Si tenemos una norma, uno diría el 2649 también era una norma internacional del año 1990, fue incorporada y muchos decíamos, cuando estábamos en este proceso de convergencia, que si se hubiera aplicado el decreto 2649, el ajuste que usted habría tenido que hacer para pasar hacia el nuevo marco normativo, el salto hubiera sido más pequeñito si lo hubiera hecho bien. Claro, hoy podemos decir, pusimos las NIB, y me parece a mí que podríamos estar diciendo lo mismo, que tampoco lo aplicamos bien. Luego hay un reto grandísimo, y por eso es que yo digo que el problema no son las normas, sino el problema son las capacidades que tenemos. La profesión contable somos 260.000 contadores. Sí. Los registros de la Cámara de Comercio Activo son 1.600.000 entidades. 60% personas naturales, 40% sociedades. Las empresas grandes, ¿sí?, no representan más del 0.3, 0.4% de los que están obligados a llevar contabilidad en este país, aun cuando pueden representar un porcentaje importante del PIB nacional, pero este es un país de microempresas. Y ahí existe un gran reto, por eso la he colocado de primera. Oiga, ¿cuáles son las normas que deben aplicar las pequeñas entidades? Ya existe un marco simplificado, que es el de pymes, que seguramente muchas aplican, pero también existe una base más simplificada para ese grupo de entidades. Nosotros en el Consejo tenemos un proyecto que hemos venido trabajando y es revisando toda esta norma del grupo 3, mirando qué podemos modificar, y nos hemos dado cuenta que hay muchas cuestiones que no están resueltas. Por ejemplo, ya les decía muchas microempresas, por alguna disposición legal, empresas muy pequeñas, les imponen la obligación de tener revisoría fiscal. Bueno, y si ni siquiera haber visto si tienen control interno, están obligados a tener contador. ¿Sí? Porque si una entidad no tiene contador, entonces ¿cómo se resuelve el problema de los estados financieros? Pues lo firma la administración. Y si los firma la administración, pues un contador podría darle aseguramiento sobre esa información. Pero no me estoy refiriendo a los diferentes tipos de aseguramiento, porque existe la auditoría, la revisión, que es de la información histórica, y existen las otras normas de aseguramiento, que ya la ISAE 3000, que ya el doctor Moya refería, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos hoy? Está obligado a llevar contabilidad, entonces hay que contratar a un contador. El contador certifica, pero el contador es parte de la administración. Tanto contador como administrador se basan en afirmaciones, ya el doctor Moya lo refería, que son las afirmaciones implícitas y explícitas que se derivan de los estados financieros, y después un revisor fiscal o un auditor externo revisa esas afirmaciones que otro ha dicho. Él ahí lo mostraba, porque en un trabajo de aseguramiento siempre hay un profesional, existe un usuario y existe una parte responsable. Las diferencias que él expresaba allí respecto de los informes basados en afirmaciones, que allí ponía como constatación o de informe directo, simplemente enuncian que en muchos casos el trabajo de un revisor fiscal o a un auditor externo se basa en afirmaciones que otro ha hecho. ¿Quién? ¿La administración o el contador? Oiga, pero pues alguien afirmó, eso da un nivel de confianza. Por ejemplo, los contadores, que eso es una cosa que creo que es un reto muy grande, los contadores en Colombia nos han dado una facultad, es la de dar fe pública. Se supone que los contadores decimos la verdad. Tenemos una discusión muy fuerte en el Consejo de si un contador se caracteriza por su competencia, porque siempre dice la verdad
y casi que tiene que llegar a un nivel de certeza porque él dice la verdad, porque él es garantía de confianza, si esa garantía es más que aseguramiento. Ahí hay una discusión fuerte, porque el contador dice la verdad y después hay aseguramiento. Lo que pasa es que el contador no es independiente porque es parte de la administración. El aseguramiento lo que lo caracteriza es que sea independiente. Pero miren una cosa, en las entidades pequeñas tenemos revisor fiscal y ni siquiera hemos resuelto si tiene contador, si tiene control interno, si tiene auditoría. ¿Y saben por qué? Porque no hemos visto el tema del aseguramiento interno. A lo mejor una entidad pequeña lo que necesita es que firme el representante legal con un contador que le ayude a preparar el estado financiero o un técnico. Porque ojo, los técnicos los hemos perdido. Me estuve leyendo todas las discusiones cuando comienzan a hacer nuestra profesión en el año 50 y toda la discusión era de los técnicos que querían que nos escribieran. Y hoy, ¿dónde están los técnicos? ¿Qué diferencia entre técnico y tecnólogo y profesional? Los contadores estamos haciendo el trabajo técnico, un contador debería hacerlo, ¿sí? Puede apoyarse en un ejercicio de compilación para ayudar a la administración a hacer un informe. ¿Y qué tal que ese informe, que no firma el contador, después lo coja un contador independiente y le haga una revisión? Distinto a auditoría, ¿no? Pero le ponemos a revisoría fiscal a los pequeños. Hay un reto grandísimo para los pequeños. Un segundo elemento es el del sistema documental contable. Ahí existe un gran reto y la ley 1314 hace una referencia explícita frente a ello, particularmente en el tema de los registros electrónicos, ¿sí? Ahí existe un gran reto. Por ejemplo, en estos días la Junta ha hecho una propuesta y ha dicho que ellos quieren tener una gran central de información contable. En el país hay muchas, las de la superintendencia, las de la Cámara. Y hay grandes retos frente a ese tema de registro electrónico de la información, como también de los libros. Ese es un asunto sobre el cual el Consejo viene trabajando, tiene un comité activo, ya en el pasado lo habíamos tenido, no terminó en decreto, pero ese será un tema que deberá ser objeto de regulación. Y uno que para los que hemos estado en el tema académico nos gusta muchísimo, y a mí particularmente, es cómo el mundo, cuál es la agenda del mundo frente a estos temas. Ahí está la dirección, que son los proyectos del IASB que cambian las normas. ¿Vieron esa gráfica de todas las NIF que cambian? Las que más cambian son las del grupo 1. Pues claro, porque el emisor internacional tiene una agenda, en esa agenda se incorporan temas y hay discusiones interesantísimas. Entonces, si usted se da cuenta que aparece una norma, por ejemplo, la de arrendamientos, que apareció en el año 2016 y que hoy se está aplicando, pues les quiero contar que esa historia nació en el año 2005, cuando ese tema fue puesto en la agenda y tuvieron 10 años de discusiones. ¿Saben qué pasa? Nosotros nos damos cuenta muchas veces de las normas, y eso es, digamos, viendo una perspectiva de los contadores, cuando ya tenemos que aplicarla. A partir del 1 de enero de 2019 aplicamos la nueva norma de arrendamientos. Eso lo tenemos que presentar en los estados financieros de fines de este año. Y en marzo del otro año nos estamos dando cuenta que la norma de arrendamientos cambió. Cuando desde el año 2005 el mundo ya ha dicho, aquí tenemos un problema. Y los contadores, ¿dónde estaban frente al tema? Hay que meterse. Siempre estamos preocupados, nos van a compilar el decreto, qué chévere, ahora sí lo va a poder estudiar todo completo. Sí, pero al otro año se lo van a cambiar. No, si uno estudia lo que puede pasar, la perspectiva, en dónde están las discusiones, uno tiene que aprender cómo es hoy. Y eso le permite saber para dónde va y le permite también tener mayores competencias. Entonces, un reto que tenemos, un desafío, es cómo nos metemos en estos temas, porque a veces esperamos la norma en español, el Consejo la recibe, hace un proceso de discusión pública, muy pocos participan, aparece en un decreto y después viene la crítica porque en Colombia no se puede aplicar. Hay que meterse en esas discusiones, ese es un desafío para los contadores. Y el otro tema que quiero proponerles es el de los informes ambientales, sociales y de gobierno. Señores, la contabilidad, los informes financieros van a girar hacia informes integrados. Más aproximadamente 600 empresas en Colombia tienen como 3.000 reportes que han mandado a esas bases de reportes globales y tienen informes de responsabilidad corporativa. Pero eso no se integra con la información financiera. Hoy existen muchísimos modelos, el de reporte integrado es uno de ellos. Entonces, la incorporación de información no financiera en los informes financieros va a ser una necesidad.
Elías Villa indicó que en su proyecto de comentarios de la gerencia, informe de gestión, que también forma parte del sistema documental contable, va a incorporar todos estos temas como una necesidad de los informes. ¿Por qué? Porque los riesgos ya están en los temas no financieros y allá es donde están mirando los inversionistas. Es como si lo no financiero fuera lo financiero. Entonces, a veces pensamos que lo financiero pues seguirá siendo una base importante, pero ya no es la base principal y eso amerita que también hagamos una reflexión frente a ello. Solo esas 4 cosas respecto de lo que puede pasar con las normas de información financiera. Ahora, ¿qué pasa en el aseguramiento? Ya el doctor Moya decía los cambios que han habido, ¿sí? Ahí existen algunas dificultades porque IFAC, como lo mencionaba el doctor Moya, no traduce los handbook completos. Entonces, recientemente tradujo el handbook 2017, el año 2017, pero antes de haberlo puesto a disposición del público ya había traducido unas cosas que han cambiado en el 2018, entonces es bastante difícil hacerlo porque no traducen los documentos completos y eso genera divergencias. Pero el Consejo ha hecho un esfuerzo grandísimo de unificación para tratar de ver que todo aquello que tiene una información disponible en español y que sea oficial quede incorporada. Ahí va a haber un cambio importante en la estructura de las normas, pero eso no va a ser suficiente, se lo van a compilar, hay que entenderlas, comprenderlas, aplicarlas, ¿sí? El mundo hoy está discutiendo un tema importantísimo y es si se hace una ANIA para entidades menos complejas. Ojo, no estoy hablando de entidades grandes, medianas o pequeñas, de entidades menos complejas. Hay entidades que clasifican como grandes porque cumplen los requisitos de activos o de ingresos, pero tienen una única transacción porque tienen una sola actividad. Esa es una entidad menos compleja. Entonces el mundo gira a decir, si las normas de auditoría que han sido emitidas se aplican a todo tipo de entidades o si es necesario hacer una norma distinta para entidades menos complejas, como si uno tuviera unas NIA, unas normas de auditoría similares a las de las pymes, como en las NIB, ¿no? Ahí hay una discusión interesantísima y habrá que abordar esos temas porque claro, el libro tan grande de las normas que nos venden a veces no logramos entenderlo cuando tenemos estructuras pequeñas. Ahí hay como 2 visiones, uno, una norma distinta y otro, establecer guías. Creo que nosotros tenemos tareas pendientes con guías, ¿sí? Existen guías, pero tal vez no hemos trabajado en ese tema y creo que va a ser fundamental el desarrollo frente a ello. Porque cuando usted mira las normas de aseguramiento, pues resulta que la ley 1314, que dijo que íbamos hacia la convergencia porque la acción del Estado seguiría hacia eso, dijo claramente que eran las normas de aseguramiento y aquí las definió. Entonces nuevamente él definió